Feliz sábado a todos. Comenzamos un nuevo mes con un tema especial, que es el tema del Espíritu Santo. Me gustaría hablar con vosotros de un personaje que hemos comentado, sin decir el nombre, en el canto que hemos tenido al principio. ¿Quién puede ser? Nicodemo, ¿verdad? Era un personaje especial, ¿sabéis? Escuché una vez una historia, no la escuché, la leí, de un personaje al que todo el mundo consideraba que era muy valiente, había hecho un acto de valentía tremendo. Tenía que haber ido desde un lugar a otro lugar con un grupo, tenía que llevar a un general un mensaje, y a la vuelta él llevaba un grupo de soldados y dijo: mira, uno de los exploradores y yo nos vamos a coger por este camino y otros van a ir por otro camino. Y se ganó la reputación de ser un hombre muy valiente a partir de ahí. ¿Por qué? Porque los soldados fueron por el camino normal, por las vías, donde él pensaba que podían haber emboscadas, y él cogió por un camino, con el otro señor, pues cogió por un camino que no era conocido. Por el camino tuvo que atravesar el territorio de unos indios que se llamaban los indios asesinos. ¿Os imagináis, no? Pero no lo sabían. Cogió por allí y uno de los indios se ofreció a guiarles. Y él dijo: ah, muy bien, pues nos vamos con este indio que nos dice que nos vayamos por aquí. Y por el camino intentó matarlos. Cuando el indio le apuntó con su fusil a este señor, que se llamaba George, y disparó, tenía tan mala puntería que no le dio. Así que el otro se quedó delante sin poder reaccionar, se quedó paralizado, el miedo lo paralizó. El guía que iba con él saltó encima de este indio y le arrebató el arma, y cuando lo iba a matar, George le dijo: no lo mates, no le quites la vida. Y después pensó durante un tiempo y dijo: ay, si ahora es capaz de venir con todos sus amigos, y verás. Entonces él se preocupó y tuvo mucho miedo durante todo el camino. Era George Washington el que hizo esto. Y hay personas que piensan que era un valiente y otras personas que piensan que no era tan valiente, sino que era un cobarde que se equivocó. Y a veces es muy difícil distinguir entre un valiente y un cobarde que se equivocó, ¿vale? Entre una persona que tiene miedo que se equivocó. Después llegó a ser un hombre muy valiente y en muchas batallas lo demostró. Pero en este caso en concreto, que forma parte de la leyenda de George Washington, era un hombre que optó por la noche, por un camino difícil, se metió en sitios realmente difíciles, porque no pensaba que iba a ser tan difícil. ¿Quién le diría a Nicodemo esa noche que fue a buscar a Jesús que se iba a encontrar con Dios en persona? Nicodemo pensaba que se iba a encontrar con un maestro. Pensaba que, bueno, me voy a encontrar con alguien que habla muy bien de Dios y que tiene que venir de Dios, porque las cosas que hace no puede ser que venga de otro que no sea Dios. Hace unas cosas este hombre. Y cuando está allí, resulta que no se encuentra con un maestro de Israel. ¿Con quién se encuentra? Se encuentra con Dios mismo. Me gustaría leer con vosotros el texto. Primero, me gustaría que tomaseis en cuenta 4 aspectos respecto a las creencias, ¿vale? Nosotros tenemos creencias que son fundamentales, que son las creencias reveladas. Son aquellas que sustentan la fe y los principios que informan el camino de la vida. Son aquellas que sustentan la fe. Son creencias sin las cuales nuestra fe no se da. Por ejemplo, que Dios existe. Si yo no creo que Dios existe, ¿cómo puedo creer en el Dios y tener la fe? No puedo. Entonces, que Dios existe es una creencia fundamental. Después están aquellas creencias que son propias y que son individuales. Aquellas sobre las que estamos convencidos sin un apoyo claro, lógico o empírico. Hay cosas de las que estamos convencidos
aunque nadie lo ha demostrado, y tampoco son tan importantes, pero estamos convencidos de eso, ¿vale? Hay personas que no pasan por debajo de una escalera porque piensan que va a pasar ¿qué? Que va a traer mala suerte. Y hay personas que tienen creencias propias, que son individuales, y es que hay gente que no hace determinados exámenes, eso lo he visto entre los alumnos, cuando llevan una prenda determinada, o un bolígrafo determinado, que es el bolígrafo que me da suerte para hacer los exámenes. Eso entre los estudiantes se da. Hay gente que dice, yo no creo en la mala suerte, que me trae mala suerte, y siempre tocan la madera, o hacen así, ¿no? Son aquellas creencias propias individuales. Hay gente que cree en Dios de una forma determinada. La Biblia no dice lo contrario, ni afirma lo que él cree, pero pretende creer en la Biblia de esa manera, o tener esa creencia en particular. Después están las creencias afectivas, aquellas que son más personalistas, pertenecen al ser humano como persona, ¿vale? Son aquellas que reposan en la confianza y el afecto que nos inspiran los otros, aunque no medie una demostración plena. Antes estaba hablando con mi grupo de escuela sabática, ¿no? ¿Os imagináis que una persona que se va a casar le dice, oye, ¿promete que vas a intentar ser fiel? Eso lo decimos cuando... ¿Qué decimos? ¿Prometo ser fiel o prometo que voy a intentar ser fiel? Prometo. Si decimos, prometo, voy a ver si consigo serte fiel. En una boda no es, ¿no? Como que el propósito queda extraño, ¿no? Así que son aquellas cosas, una persona se casa con otra persona porque cree en esa persona. Porque cree que esa persona va a ser fiel. Y porque cree que lo que está diciendo es verdad. ¿O no? ¿Y esa persona ya ha demostrado que es un marido fiel o que es una esposa fiel? ¿Ya lo ha demostrado? No lo ha demostrado, pero lo creemos sin que haya una demostración previa. Tenemos fe en esa persona con la que nos casamos, ¿vale? Después están las creencias culturales, que son las creencias colectivas. Son aquellas que heredamos de la familia o de la sociedad y que tienen que ver con la identidad de los individuos. Nosotros decimos, uy, los franceses, no te fíes de los franceses. ¿No? Los italianos, uy, cómo son los italianos. Esas generalidades que generalizamos mucho. Los españoles, uy, no te fíes de los españoles. Recuerdo una chica de Ecuador que venía a España y dice, a mí me aterrorizaba venir a España por los españoles. Y decía, ¿por qué? Dice, porque me habían dicho que los españoles eran tremendos. Así que yo vine a España y decía, por favor, no me dejen sola con ningún español. Digo, pues en España es difícil subirte a un autobús y que es muy difícil. Porque le habían dicho que los españoles eran terribles, ¿no? Hay cosas que creemos porque la cultura nos impulsa a creer las cosas de una forma determinada. Pero no tienen una base. Incluso hay españoles que son buenas personas. O que lo intentan. Fijaos, ¿qué significa creer? Hemos visto las creencias, no es un desarrollo exhaustivo de lo que significan las creencias. Hemos dicho generalmente qué tipos de creencias vamos a tomar en cuenta aquí. ¿Qué significa creer? Creer es dar la adhesión a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas. Poner en primer lugar la creencia fundamental por encima de la individual, de la personal y de la colectiva. Y proclamar mi creencia porque llena de alegría mi vida de tal manera que no lo puedo esconder. Eso es creer. Eso es creer en sentido cristiano. Nosotros también sabemos que los demonios creen y tiemblan. Su creencia no es como la nuestra. Un demonio cree porque lo ha visto. O sea, un demonio no va a dudar que Dios existe. Lo ha visto con sus ojos, ha hablado con él. Era un ángel caído. Por lo tanto, sabe quiénes son. Sabe quién es Dios. Sabe quiénes son los ángeles. No tiene dudas. Un hombre puede dudarlo porque no lo ha visto nunca, pero un ángel caído lo sabe perfectamente. Pero cuando cree en Dios, ¿qué produce en él? Tiembla. ¿Sabéis que a lo largo del cristianismo se produjo una forma de creencia en la que la gente que creía temblaba? Toda la Edad Media, en muchos aspectos,
Está dominada por una creencia en Dios, en el Dios Pantocrátor, que te mira, te juzga y te condena. Es el Dios que aparece en los grandes rosetones de muchas catedrales, serio, con los dedos levantados, como te equivoques te doy. Parece que es lo que está diciendo. Pero ese no es nuestro Dios. Ese no es el Dios en el que creemos. El Dios en el que creemos es un Dios que lo dio todo por nosotros. Ese sí que es el Dios en el que creemos. Es un Dios de amor, es un Dios que ofrece confianza, es un Dios que tiene un trono al que nos podemos acercar, ¿cómo? Según Hebreos. Confiadamente, con confianza. Es un Dios que produce en nosotros unos efectos maravillosos. ¿Cómo puedo saber? Decía el subtítulo de este culto. ¿Cómo puedo saber si Dios está actuando en mi vida o no? Hay gente que dice, bueno, eso es algo personal. Está dentro de la persona. ¿Quién lo puede saber? Tener relación con Dios y rendirse a Dios, ¿tiene efectos en la persona? ¿Tiene efectos visibles en la persona? Los efectos son visibles. ¿Cómo se produce? No sabemos. Pero los efectos son visibles. ¿Eso significa que un cristiano no se puede equivocar? No, eso significa que cuando un cristiano se equivoca, rectifica. Porque hay una fuerza interior dentro de él que lo lleva al arrepentimiento y a rectificar. Nosotros, cuando decimos creemos, queremos decir todo esto que se ve aquí. Claro, no es una pregunta retórica, ¿vale? Lo que voy a hacer, pero ¿quién cree en Dios así? Con toda su mente, con todas sus fuerzas. ¿Quién cree en Dios de tal manera que no puede callar? Debería escucharse en la iglesia, no lo he dicho para que lo digáis, pero debería escucharse un sí unánime. Todos los que están aquí, todos los que vienen por la mañana a celebrar la palabra de Dios, a escuchar la palabra de Dios, a aprender y a aprender, a hacer suya la palabra de Dios, deberían decir, sí, yo creo así en Dios. Yo no me puedo callar. ¿Sabéis lo que decían los primeros cristianos? Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podían dejar de... Y aunque los mataran, ellos callaban. No, iban al cadalso, iban a la muerte, porque la alegría de haber creído lo que creían en el Dios en el que creían era tan fuerte que estaban dispuestos a todo. Porque amaban al Señor con toda su mente, con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con todo su ser, y creían en Él de esta manera. ¿Cómo llega una persona a ser cristiana? ¿Cómo llegamos cualquiera de nosotros a ser cristianos? Eso es algo que me encuentro por la calle. Un día iba por la calle, me di la vuelta a una esquina y me convertí en cristiano. Como coger la gripe, ¿verdad? Un día me junté con un cristiano, me dio un golpe aquí y de repente se me hizo el brazo cristiano. Y después el hombro, y después el corazón, y después me convertí entero yo en cristiano. Estoy infectado. ¿Es así? Una persona no llega a ser cristiano por el descubrimiento de una idea brillante. Si una persona pretende descubrir a Dios de forma intelectual, no trabajes más. No intentes ser cristiano de forma intelectual. No se llega de forma intelectual a ser cristiano. No es por descubrir una opción ética insuperable. No es porque yo vea que Adra hace una acción magnífica, que la hace. No es por eso que yo llego a ser cristiano. Es por un encuentro personal con Dios en la persona de Cristo. Porque dicho encuentro nos conmueve hasta las entrañas y cambia el propósito de nuestra vida, orientándola hacia un horizonte que nos llena de esperanza y alegría. Porque la conversión, que es un momento traumático en la vida de una persona, tiene como fruto la esperanza y la alegría. Un cristiano transmite esperanza y alegría. ¿Y cuando hay crisis como ahora? ¿Un cristiano transmite esperanza y alegría? Sí, nosotros estamos aquí puestos en Sagunto para transmitir esperanza y alegría. Pero esa esperanza y alegría no es porque hemos tomado esa mañana un café doble con mucho azúcar. No es un subidón. Es un estilo de vida. Es mirar a la persona a los ojos y decirle, ¿sabes que te quiero? ¿Sabes que para mí eres una persona importante? ¿Sabes que eres alguien por el que merece la pena sacrificarse? ¿Sabes que esta comunidad que hay aquí es una comunidad que cree en esperanza y alegría?
y que lo transmite en su forma de vida? Creer es saber que el único seguro y digno que existe es Dios. Maldito aquel que cree en el hombre, que confía en el hombre, porque los hombres somos decepcionantes. Eso lo hemos visto muchas veces. En la Biblia solamente que David, que tenía un corazón perfecto con Dios, ¿era un hombre decepcionante en algunos momentos de su vida? Sí. Y Abraham, el padre de la fe, ¿era un hombre decepcionante? O deja que su mujer se vaya con un faraón y que después con otro rey, Abimelech, ¿no? Y la está invitando a hacer algo que no es muy honrado y sobre todo no es muy edificante para su esposa, ¿no? Y por eso no deja de ser el padre de la fe. Uno llega a ser cristiano porque se encuentra con Cristo. Es un encuentro personal. Es algo que involucra todo el ser humano, la mente, los sentimientos, la esperanza. Ese encuentro, si no se ha producido en tu vida, pídele al Espíritu Santo que se produzca. Si eres un cristiano solamente intelectual, no funciona. Si eres un cristiano solamente sentimental, no funciona. Los sentimientos cambian. Pero si eres un cristiano que ha tenido un encuentro con Cristo y ha decidido cambiar su vida, porque el encuentro con Cristo ha sido como un puñetazo en el estómago, ha sido algo que nos ha cambiado verdaderamente. A partir de ese día, las cosas no han sido igual en mi vida. No han sido igual dentro de mí y no han sido igual fuera de mí. Porque ese día me encontré con Cristo. Esto fue lo que le pasó a un señor que se llamaba Nicodemo. Nicodemo tiene un nombre griego. Es curioso, porque es un judío con un nombre griego. Nico viene de Nike, Nike, las zapatillas que tenéis, o Nike, ¿no? ¿Qué significa qué? Victoria, ¿vale? Vencer, la victoria. Y demos, de democracia, ¿qué significa? Pueblo. La victoria del pueblo. Nicodemo. ¡Hala, qué bien! Un hombre que, muy bien, era un hombre que estaba muy integrado en la sociedad griega en la que vivía. Porque la sociedad judía en la que se vivía en la época de Jesús era muy griega. Las ciudades eran muy griegas. El judaísmo había matizado ese concepto griego, pero ¿estaba la filosofía griega metida dentro del pensamiento judío? ¿Estaba? Hasta los tuétanos. ¿En qué idioma se escribía en griego? ¿Cómo fue transmitida la Biblia? En griego. Y ese hombre en griego tiene un nombre griego, un hombre plenamente integrado. No es un hombre que molesta, es un hombre culturalmente plenamente integrado. ¿No? Nos chocaba mucho a los españoles cuando veíamos a alguien que se llamaba Washington López. Pero ¿cómo es esto, no? Después de Washington te esperabas un nombre inglés o un apellido inglés. Pero, ¿por qué? Porque había gente que después subía a Estados Unidos y se integraba, su nombre no sonaba raro en ese país. Era un nombre sajón. Ahora ya, para nosotros es normal escuchar este tipo de cosas, pero al principio nos chocaba. El caso de Nicodemo. Vamos a verlo como un CSI. ¿Sabéis lo que significa CSI? Cristianos que saben investigar. ¿Vale? ¿Sabéis que yo creé hace años, entre los jóvenes, creé un CSI que se llamaba así, Cristianos que saben investigar? Y cogíamos textos bíblicos y cada uno tenía una parte y íbamos investigando todos los textos y eso lo hicimos en varias ocasiones. Éramos miembros del CSI. ¿Vale? En Juan 3, es un capítulo que encontramos muy pronto en el Evangelio de Juan, encontramos la primera historia de Nicodemo, porque hay más. Es curioso porque los que vienen los miércoles saben muy bien cómo empezamos a investigar este tipo de texto. El Evangelio de Juan, a los que vienen los miércoles, examen hoy. El Evangelio de Juan, ¿cuándo fue escrito? ¿Muy tarde o muy temprano? Muy tarde, fue escrito muy tarde. Eso significa que cosas que se escribieron aquí, se escribieron 60 o 70 años después de que ocurrieron. Y en medio de esos 60 o 70 años son muchos años, ¿verdad? Son muchos años. Pues en medio de todo ese periodo, Juan, cuando escribe en la década de los 90 el Evangelio de Juan, que es lo que cree el 99,9% de los teólogos, Juan se acuerda de un señor que se llamaba Nicodemo. ¿Los demás evangelistas lo mencionan a Nicodemo?
No, no se menciona. Sin embargo, sí se menciona aquí, en el Evangelio de Juan. 70 años después, 60 y tantos años después, es recordado Nicodemo entre los cristianos. Juan se acuerda del ejemplo de Nicodemo. Nicodemo ha predicado esto que yo estoy diciendo, lo ha predicado muchas veces seguramente en las iglesias cristianas. Las iglesias cristianas conocen el ejemplo de Nicodemo. Nicodemo no es un hombre extraño. Pero al lado de Nicodemo viene una frase que se va a repetir en el Evangelio muchas veces. El hombre que vino de noche a Jesús. ¿Cuándo fue la noche que tú fuiste a ver a Jesús? Que tú te encontraste con Él. Aquel momento íntimo en el que tú dijiste, Señor, yo quiero hablar contigo. A ver, Señor, ¿eres tú o no eres tú? ¿Eres tú el que esperábamos o esperamos a otro? ¿Cuándo fue ese momento en el que uno se impactó leyendo la palabra de Dios? ¿Cuándo fue ese momento en el que cambió la vida interna por lo que me encontré cuando me encontré con Cristo? Recordad ese momento en vuestra vida. Seguro que existe. Seguro que ese momento está. Y si no está, tiene que estar. Tiene que estar ese momento. Dice el texto, había un hombre de los fariseos, plenamente integrado en la mentalidad griega, que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, maestro, mi grande. Seguramente lo que dijo fue Raboní. Sabemos que has venido de Dios por maestro, puesto que nadie puede hacer estas cosas y estas señales que tú haces si no estuviera Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Que hay una creencia propia y personalista. Le está invitando a aceptar una creencia. Él tiene una creencia propia y racionalista. Jesucristo está invitando a una creencia fundamental, pero él tiene una creencia. Nadie puede hacer esto si no viene de Dios. ¿Y una persona que hiciera milagros de Satanás podría haber hecho lo mismo? Sí. ¿Existen milagros engañosos? Sí, pero ellos pensaban, tenían una creencia que no se basaba en la Biblia, que es que los milagros siempre están asociados a Dios, y no es así. Las obras que hacía Jesús podía haberlo hecho otra persona. De hecho, lo van a acusar enseguida, lo van a acusar, otras veces que aparece Nicodemo, como que es alguien que está asociado con Satanás, si no, no podría hacer este tipo de cosas. Cada vez que Jesús va a responder a Nicodemo, va a encabezar, de cierto te digo. Tenemos las tres respuestas encabezadas por el mismo enunciado. Lo que te estoy diciendo te lo digo de verdad. Esto que te estoy diciendo es auténtico y real. ¿Sabéis por qué lo decía lo de Rabí y Raboní? Hasta el año 70, hasta la destrucción del templo de Jerusalén, se utilizaba Raboní para acercarse a hablar con los maestros, porque eran los rabanes. No se le llamaban rabíes todavía, o rabinos, todavía no se les llamaba así. A partir del año 70 se les va a llamar rabinos o rabíes. Por eso sabemos que cuando escribe Juan y utiliza rabí, ¿cuándo está escribiendo? Pues después del año 70, ¿vale? Entonces sabemos que es un evangelio tardío, de la década de los 90. Vamos a ver que lo evidente se va a contraponer con lo no evidente, ¿vale? Le dice Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Y ahora responde Jesús, en el mismo enunciado. De cierto te digo, que el que no naciera del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer otra vez. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Nicodemo quiere que le dé cosas evidentes. Él ha visto cosas evidentes. ¿Qué es lo evidente? Que si viene un ciego y Jesús le pone la mano, el ciego ve. Y él basaba su creencia en algo evidente. Que si viene un cojo y se acerca a Jesús y Jesús lo toma de la mano, ¿qué le pasa a los pies del cojo? Se afirman y puede caminar. Él estaba acostumbrado a lo evidente. Tiene una visión absolutamente materialista, Nicodemo.
Es una visión materialista. Señor, ¿cómo puedo nacer otra vez? ¿Me puedo meter otra vez en el vientre de mi madre? Siendo que Nicodemo era un hombre ya con ciertos años, ¿eh? Formaba parte de los principales. Nicodemo seguramente tenía más de 40 años, pasaba largamente los 40 años. Así que su madre sería una anciana. ¿Cómo puedo otra vez meterme dentro del vientre de mi madre? Jesús le va a responder a todas las cuestiones. Y le va a responder de una forma enigmática. Sabéis que en griego esto suena como un trabalenguas. ¿Vale? Como tres tristes tigres toman trigo en un trigal. Pues algo así suena un poquito así, ¿no? Extraño. Si uno lo lee, es el viento. El viento sopla. Vemos los efectos, pero ¿vemos el viento? No. Es posible que una persona crea en Dios, se rinda a Dios y no tenga los efectos de Dios en su vida. Esta es una pregunta que os hago directamente, no es una pregunta retórica. ¿Es posible que Dios esté actuando en tu vida y no haya frutos? Hermanos, no es posible. No es posible que una persona, Dios esté actuando en su vida y no haya cambios, no haya frutos. No es posible. No nos podemos conformar con una visión interiorista y hacer de la religión algo que pasa solamente dentro. Lo que pasa dentro sale fuera. ¿Os imagináis una persona que diga, mira, yo no robo? Por dentro sí. Por dentro soy un ladrón, pero yo no robo. Por fuera no me sale. No, es que el ladrón es ladrón. ¿Y si Dios te transforma por dentro? Deja de ser ladrón. ¿Verdad? Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Todo aquel que es nacido del Espíritu tiene efectos en su vida. Sí, y además él mismo es un efecto para los demás. Por eso decía que no puede esconderse, no puede esconder que ha creído, no puede esconder su alegría. Ahora van a contraponer en esta tercera pregunta la experiencia terrena con la experiencia celestial. Antes hemos visto lo evidente con lo no evidente, y ahora lo terreno con lo celestial. Jesús, en medio, no lo he puesto, pero Jesús le dice, ¿tú eres un maestro de Israel? ¿Tú que eres un maestro de Israel? ¿Y tú me preguntas a mí esto? ¿Tú que eres el que tiene que enseñar a los demás? ¿Y no sabes esto? Y no lo sabes. De cierto te digo, otra vez el mismo encabezado, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. ¿Por qué creer es un encuentro personal con Dios? Porque no podemos testificar de lo que no hemos visto, del encuentro que nos ha producido. Hablamos lo que sabemos. ¿Qué le pasa cuando una persona habla de lo que no sabe? ¿Se nota? ¿Se nota? Yo muchas veces, ¿sabéis? Cuando veo a un mecánico, un albañil que está construyendo un edificio, muchas veces hacen cosas que a mí no me parecen lógicas. Pero como yo no sé, seguramente si lo hiciéramos por mi lógica, el edificio, ¿qué le pasaría? Yo que no sé, se caería. Yo no cuestiono al albañil o cuestiono al arquitecto. No es porque yo no soy ni arquitecto ni albañil. Yo sé que en la mezcla se pone cemento, se pone arena, en unas proporciones determinadas, y que se pone en medio de los ladrillos. Ese es un conocimiento muy básico, ¿no? Yo no cuestiono muchas cosas, ¿sabéis? Muchas veces se cuestiona, cuando alguien dice algo, se cuestiona, y a lo mejor un especialista, y la gente lo cuestiona enseguida. Muchas veces cuando tengo una duda sobre el Antiguo Testamento y tengo que leer, pues me voy a mi compañero, a Roberto, y digo, Roberto, ¿tú cómo ves esto? ¿Sabéis por qué voy a Roberto? Y no voy a Miguel Ángel. Porque el especialista del Antiguo Testamento es Roberto. Y después yo lo estudio, yo lo estudio por mi cuenta, lo miro, lo compruebo, todo eso. Pero tiene una opinión que para mí es valorable. Lo mismo que si me voy al Evangelio de Mateo, sin duda alguna, ¿a quién le voy a preguntar? A Miguel Ángel. Es un especialista. Por supuesto, se puede equivocar, claro, pero me puedo equivocar yo mucho más que no soy especialista. ¿Vale? Entonces yo me voy... Aquí había un especialista. Pero es que, claro, frente al especialista que habla de las cosas materiales, está el especialista de las cosas espirituales, que es Jesús. ¿Quién puede cuestionar cuando Jesús habla de las cosas espirituales?
Puede ser que no me gusten y puede ser que yo diga, uy, aquí Jesús parece que se equivoca. Pero no, Jesús no se equivoca. Eso es lo que me parece a mí, pero Jesús no se equivoca. Le dice en el texto. Jesús va a explicar por qué él tiene la razón, ¿no? Si os he dicho cosas terrenas y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las cosas celestiales? ¿Y el nuevo nacimiento del Espíritu qué es? ¿Terrenal o celestial? Celestial. Claro, Jesús está diciendo, a ver, tú estás acostumbrado a una teología a nivel del suelo, pero yo cuando levanto y la pongo en el cielo, ya no me entiendes. Ay, tengo que volver a entrar en mi madre, ¿y esto cómo es? Ay, tengo que explicarte como los niños pequeños, con el viento que sopla, la hormiguita que lleva el granito, la semilla que se planta en el suelo y crece un árbol. Porque muchas veces no estamos acostumbrados a levantar los ojos como Cristo. Entonces Cristo hace un ejercicio para explicarnos las cosas y dice, y nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y esto puede ser algo enigmático para mucha gente. Porque claro, ¿el Hijo del Hombre quién es? Él. ¿Y él estaba en el cielo? ¿O en la tierra? Es que él, el lugar donde estaba Jesús de Nazaret, ¿sabéis por qué el cielo es el cielo? Porque Dios está allí. ¿Sabéis por qué el hombre que vino de noche a Jesús, que vino en plena noche y que pensaba que estaba en Jerusalén, que pensaba que estaba en Judea, ¿sabéis dónde se encontró de repente cuando estaba hablando con Jesús? En el cielo. Porque allí donde está Dios está el cielo. Allí donde estaba Jesús estaba el cielo. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿No me veis que estoy aquí delante? ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? La presencia de Cristo es la misma presencia del cielo. ¿Qué le está diciendo Jesús a Nicodemo? Yo soy Dios. Yo soy el cielo. Yo soy la vida nueva. Yo soy el nuevo nacimiento. Eso es lo que le está diciendo. Y Nicodemo no se entera. Y el pobre Nicodemo no se entera. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y el término levantado en griego aquí es muy curioso, porque se refiere a 3 momentos en la vida de Jesús. 3 momentos se aplica ese verbo, ¿vale? Levantar en esa forma, sabéis que hay varias formas de decir levantar, en esa forma se aplica. Cuando en la 70 se traduce lo de la serpiente que levantó Moisés. Cuando Cristo se levantó de entre los muertos y cuando Cristo ascendió al cielo. El mismo verbo en las 3 ocasiones. Y es curioso porque estas 3 ocasiones me van a decir 3 momentos por lo que pasa al creyente. Crucificar el pecado, crucificar lo que soy, aceptar la resurrección de Cristo como mi salvador personal y tener mi esperanza puesta en ir donde Él ha ido. 3 momentos principales, sin los cuales nuestras 3 creencias fundamentales. Dice después, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, David nos lo ha recordado con los niños hoy, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es como una repetición, un inciso muy intenso que hace Jesús aquí. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Cuando yo me encuentro con Jesús y no hay condenación, ¿qué se produce en mí? Cuando mi encuentro con Cristo es de salvación, ¿qué se produce en mí? Hay una alegría que yo no puedo esconder. Dice después, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Se va a convertir de una creencia en algo, que es la creencia materialista, en una creencia afectiva, que es la creencia en Dios. Es una creencia en alguien. Sí que creo afectivamente en Dios, porque tengo una relación con Él. Porque le hablo, porque me habla, porque me indica, porque me sana, porque me dice por dónde tengo que ir. En Juan 7, la pregunta de Juan 7
pasamos de Juan 3 a Juan 7 ¿es Jesús el Mesías? En el versículo 46 dice, le mandan a los soldados a que vayan a prender a Jesús, que estaba hablando libremente en el templo, y dice, jamás hemos oído hablar a nadie como él. Pero no venís con Jesús. Pero es que las cosas que dice Jesús, es imposible aprenderlo en este momento. Pero es que dice unas cosas. ¿Y qué decía Jesús? ¿Qué decía Jesús que es tan intenso que los mismos soldados no lo pueden prender y llevárselo? Que había que amar al enemigo, que había que perdonar, que Dios es la solución a los problemas que muchos de esos soldados tenían, porque esos soldados también eran hombres como tú y como yo. Dice, habrá siquiera uno, dijeron los fariseos, ¿vale?, de nosotros que gobernantes o fariseos que crean en él. Dice, esa multitud tonta que lo sigue es ignorante de la ley, dice el versículo 48. Se preguntan, ¿habrá uno de nosotros? Y en el versículo 50 surge Nicodemo. Empieza el versículo diciendo, entonces tomó la palabra Nicodemo. Es fantástico. El hombre que viene de noche a Jesús, por miedo a los judíos, viene de noche, lo oculto. Ahora viene y en medio de los judíos, en medio de los que tenía miedo, levanta la voz y toma la palabra para defender a Jesús. Nicodemo ya no lo puede esconder. ¿Lo puede esconder? No lo puede esconder. Se lo está diciendo a la serpiente. Si están en la boca del lobo y en la boca del lobo va a decir, no se está bien lo que estamos haciendo. Le dicen a Nicodemo en el 52b, estudia las Escrituras y compruébalo por ti mismo, ¿vale? Y compruébalo tú mismo. Jamás ha salido un profeta de Galilea. Una creencia cultural. Una creencia cultural. Lo mismo que decíamos a alguien, uy, los españoles, uy, los galileos. Madre mía, los galileos. Un profeta de Galilea, ay, de Galilea no puede salir un profeta. O sí puede salir. Así que terminó la reunión y cada uno se fue a su casa. ¿Y dónde se fue Nicodemo? Y Nicodemo se fue a su casa, con los demás, cada uno a su casa. Pero Nicodemo había dado la cara por Jesús, tímidamente en un principio, haciendo una pregunta, pero había dado la cara por Jesús. Sabemos que cuando Jesús muere se hace de noche, hay oscuridades, pero ¿sabéis que ese día tan oscuro y tan particular se hizo de día de repente? Se hizo de día, fijaos. Juan 19:39 dice, más tarde José de Arimatea, que había sido un discípulo secreto de Jesús, aquí vemos gente que cree, pero todavía su creencia no es explícita, por temor a los judíos, pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Cuando Pilato concedió el permiso, fue a buscar el cuerpo y se lo llevó. Lo acompañó Nicodemo, el hombre que había ido a buscar a Jesús de noche. Otra vez aparece en Juan el hombre que había ido a buscar a Jesús de noche. Pero el hombre que fue capaz de declarar a Jesús a la luz del día. Cuando fueron a recoger a Jesús, fueron al Calvario, José de Arimatea y Nicodemo, recogieron a Cristo de la cruz, llevaban más de 30 kilos de esencias, especias, para envolver el cuerpo, limpiarlo, embalsamarlo. Tomaron a Jesús y lo pusieron, lo envolvieron, no lo envolvió José de Arimatea, lo envolvieron. ¿Qué indica esto? Lo envolvieron los dos y lo pusieron en una tumba. Me gustaría que vieseis algo que es muy interesante. En Jerusalén hay un jardín con una tumba. No es la iglesia del Santo Sepulcro, que para mí se ha convertido en un mercadito de Dios. Es una cosa incluso desagradable. A mí me resultó desagradable. Hay dos posibles localizaciones. Uno, la tradicional, en la que la mamá de Constantino y su mujer que fueron de viaje, dijeron, aquí fue donde murió Jesús y tal, donde tradicionalmente se decía que había muerto Jesús, donde está la iglesia del Santo Sepulcro, arriba.
Y está también esta tumba. Esta tumba se descubrió posteriormente. Es una tumba que está en un jardín. Aquí veis la puerta de esa tumba. Y esto, hay 3 elementos. El interior, esto que se ve aquí, este pequeño hueco, y esto que se ve aquí. El ambiente que se respira, lo que habéis estado en este lugar, el ambiente que se respira en este jardín es absolutamente diferente. Hay un silencio absoluto. Te ves personas de todas las lenguas, de todas las nacionalidades sentadas orando, muchos con lágrimas en los ojos, en un jardín donde no se ven nada, cosas extrañas, donde no... Es un jardín como todos los que podemos tener en casa, pero tiene algo especial, porque esa tumba que aparece aquí, algunos creen que es la verdadera tumba donde enterraron a Jesús. Fijaos, esto de aquí, que se ve aquí en esta foto, esto de aquí es el lugar por donde rodó la piedra. La piedra grande, imaginaos el tamaño que tenía la piedra, la anchura, ¿vale? La altura, una piedra grande, un hombre solo no podía mover esa piedra. Es por donde rodó la piedra. Y este lugar que hemos visto anteriormente como un hueco ahí arriba, es un lugar donde se han encontrado símbolos cristianos y objetos cristianos. Desde muy temprano se han encontrado allí. Por lo tanto, hay ciertos indicios que nos dicen, ¿podría ser este el lugar donde Cristo fue enterrado? Cuando uno entra dentro de la tumba, se encuentra que hay un símbolo cristiano que ha sido repintado, pero un símbolo cristiano muy antiguo, y se encuentra algo que es muy particular, es esto de aquí. En la piedra habían hecho un hueco para enterrar al hombre que iba a ser enterrado allí. Era una tumba por encargo. El hombre en vida, un hombre rico, en vida, había hecho esa tumba para él. Sin embargo, sabemos que el hombre que finalmente fue enterrado en esa tumba era este pedazo más alto. Y tuvieron que ampliar el hueco para poder, unos 20 centímetros, porque parece ser que el hombre que enterraron finalmente en ese hueco era unos 20 centímetros más alto que el hombre al que estaba destinada la tumba. Un hombre rico, una tumba para un hombre que no era, hay una serie de indicios, pero no sabemos, ¿sabéis? No sabemos, uno puede creerlo o no. Esas son de mis creencias propias, yo pienso que sí, personalmente, después de haber estado y haber estudiado y haber tenido una conversación muy, muy interesante con un pastor anglicano que estaba cuidando de esa tumba, cuidando del lugar, y que le explica a la gente dónde está. Por cierto, si queréis comprar Nuevos Testamentos en griego y Biblias en hebreo muy baratas, en la biblioteca que hay al lado de aquí se compran muy baratas, a menos de la mitad del precio que podemos comprar aquí. Esa tumba, ese hombre decía, mira Antonio, yo no sé hasta qué punto esto es así, pero sé que esto me invita a creer. Pero son solo invitaciones a creer. Una persona que diga, bueno, esta es la tumba y por eso creo en Dios, no tiene sentido. Cristo murió por ti, murió por mí, murió por Nicodemo. Nicodemo lo aceptó y tú lo aceptaste. Y un día, por eso, verás a Nicodemo y hablarás con él un día. Nicodemo será una de las personas que dijo, tú fuiste el que viniste de noche a Jesús. Le dirá, bueno, ya vale ya, ¿no? De decir que yo vine de noche a Jesús. Todo mismo. Fijaos, la clase de fruto que produce el Espíritu Santo, ¿cuál es? El texto más sintético con el que vamos a terminar, que he encontrado en toda la Biblia, es en Gálatas 6 del 22 al 23. Y dice, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio. No existen leyes contra estas cosas. ¿Cómo sé yo si estoy convertido o no? ¿Estos frutos se dan en mi vida? ¿Quiero yo estos frutos en mi vida o no? ¿Los quiero yo o no? Yo en mi vida es una vida de amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio, porque ¿sabéis una cosa? No terminaremos de predicar el Evangelio hasta que esto sea una realidad en nuestra vida. Porque el que predica el Evangelio sin los frutos del Espíritu no funciona. Una iglesia que predica el Evangelio sin los frutos del Espíritu no funciona.
Los gritos no funcionan, las amenazas no funcionan, los insultos no funcionan. El amor funciona, la alegría funciona, la paz funciona, la paciencia funciona, la gentileza, la bondad, la fidelidad y la humildad y el control propio, todos funcionan y hacen que la gente vea en vosotros a Cristo. Si somos así, la gente va a ver en nosotros a Cristo. Y contra esto, hermanos, no hay ninguna ley que valga. Que el Señor os bendiga.